Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. Bueno, ya iniciamos una nueva semana, hoy día lunes, y una semana diferente. Ya hoy está más fresco y está con lluvia. Pero bueno, la lluvia siempre también es tipo de bendición, así que vamos a tener una semana de bendición. Y bueno, comenzar esta semana sería importante revisando realmente nuestro nivel de llenura del Espíritu Santo. Hermano, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y somos guiados por el Espíritu. Y el que no es guiado por el Espíritu, pues no es hijo de Dios. Y esto es muy, muy importante, porque nosotros los hijos de Dios tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Entonces, ¿qué tal si comenzamos en esta semana, en este día lunes, analizando realmente quién nos guía a nosotros? Hermano, es importante saber quién es el que nos está guiando a nosotros y también quién está guiando a las personas que están alrededor de nosotros, que se dicen ser personas espirituales. Mucha gente a veces no tiene respuesta cuando un creyente le dice, es que el Espíritu me dijo. Hermano, cuando un creyente no tiene respuesta a eso y se queda como en neutro, digo yo, se queda sin saber qué hacer, es simplemente porque desconoce las Escrituras. Es muy sencillo saber cuando Dios habla y cuando Dios no habla, porque la palabra de Dios no se contradice. Pero hay un texto muy interesante en el libro de Judas. Este no es el Judas Iscariote, este es un Judas que era hermano de Jacobo, siervo de Jesucristo sin duda, y él escribe un libro pequeño, pero un libro con mucha sustancia y un libro muy, muy importante para nosotros los creyentes, con una gran revelación. Hermano, dice la Escritura en el libro de Judas, en el capítulo 1, obviamente, verso 19, dice lo siguiente, la Reina Valera dice así, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Oiga, qué declaración más fuerte hace este siervo de Jesucristo. Judas, hermano de Jacobo, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Hermano, la palabra de Dios dice que el hombre que causa divisiones dentro de la iglesia es una persona que no tiene al Espíritu Santo. Pero esto es muy delicado porque si alguien no tiene al Espíritu Santo no es hijo de Dios. Hay otra versión en el lenguaje actual que dice lo siguiente, esta clase de gente, la que los obliga a pelearse y a dividirse, pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. Oiga, qué tremenda declaración hace realmente Judas. Declaración bastante fuerte, muy fuerte diríamos realmente, porque la palabra de Dios dice que la gente que obliga a los hermanos a pelearse y a dividirse y que hacen lo que quieren, ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, si un creyente no tiene el Espíritu Santo de Dios, ese creyente, repito, como dice las Escrituras, no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Entonces, la palabra de Dios es muy clara
Y por ejemplo en Mateo 7, en su verso 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios o no? ¿Y cómo sabemos cuando alguien realmente tiene el Espíritu Santo de Dios o está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios o no está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? Es muy sencillo. No es porque asista a la iglesia que una persona está llena del Espíritu Santo. No es porque diga que es cristiana que una persona está llena del Espíritu Santo. No es porque sea un líder que una persona esté llena del Espíritu Santo, por decir que sea un líder. Hermano, la persona no está llena del Espíritu Santo, o no se sabe si está llena del Espíritu Santo por lo que dice, sino por lo que hace. Esto es muy importante. Realmente, la llenura del Espíritu Santo se mide no por lo que decimos, sino por lo que producimos. Entonces, Judas dice, la palabra de Dios en Judas 1:19 dice, que si alguien causa divisiones entre la iglesia, hermano, y hace pelearse a los hermanos unos con otros, ese hombre o esa mujer no tienen al Espíritu Santo de Dios. Entonces, son guiados por su propia concupiscencia o su carne misma. Porque, bueno, la Reina Valera dice, estos son sensuales. Esto quiere decir gente carnal, realmente. Hemos llamado muchas veces cristianos carnales, etcétera, pero realmente el cristiano tiene que ser espiritual, sin duda, o tenemos que ser espirituales, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Una persona, hermano, que no tiene el Espíritu Santo, es una persona entonces que causa divisiones, es una persona que obliga o crea conflictos entre los hermanos, hace que los hermanos se peleen, es una persona que no se preocupa, en otras palabras, por el bienestar de la iglesia. Porque si una persona causa conflictos dentro de la iglesia, entonces este creyente no se está preocupando del bienestar del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ese creyente no tiene amor para la iglesia. Hermano, cuando un creyente ama la iglesia, ama el cuerpo de Cristo, ese creyente se va a preocupar porque todo en la iglesia funcione perfectamente y en armonía. Porque ese creyente lo que quiere es que el nombre del Señor Jesús sea exaltado y que las almas crezcan en Cristo Jesús. Cuando una persona ama a Dios y ama la obra, por ejemplo, es una persona que no va a causar ningún tipo de contienda dentro de la iglesia, sino que por el contrario, esa persona va a aportar para que la iglesia cada día sea más fuerte, hermano, y se desarrolle más o crezca más. Cuando una persona realmente podemos decir es llamada por Dios también, pues como su hijo, es una persona que va a ganar almas, que va a ser discípulos. Hermano, ¿qué sentido tiene causar una división o causar un conflicto entre hermanos? El único sentido que tiene realmente es que la iglesia sea destruida, y ese es el deseo de Satanás. Por lo tanto, un creyente, digámoslo así, o una persona que se llame creyente, o un creyente, para no causar tanto enredo, un creyente, hermano, que haga estas cosas dentro de la iglesia, ese creyente es simplemente un simpatizante de Jesucristo, pero no es un discípulo de Jesucristo. Ese es un creyente que está convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no le ha entregado su vida plenamente a Jesús, porque ese creyente no está siendo guiado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es muy clara en declarar que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, lo que traemos al cuerpo de Cristo es unidad, traemos armonía. Hermano, realmente defendemos la unidad del Espíritu, guardamos la unidad. Porque el que trae la unidad, hermano, no es el hombre a la iglesia, sino que es el Espíritu Santo de Dios cuando controla la vida de nosotros los creyentes. Porque,
Hermano, nosotros no podemos producir lo que no tenemos. Realmente el que produce la unidad dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso, un creyente que no tiene al Espíritu Santo no puede producir unidad. Ese creyente lo que va a producir son divisiones en la iglesia, va a producir conflictos entre los hermanos, va a ser una persona que hable mal de los demás, una persona que hable mal del pastor, una persona que hable mal de los líderes, una persona, hermano, que hace esto para causar conflicto entre los hermanos y divisiones. Esa persona, llámese ministro, llámese pastor, llámese líder, llámese ujier, llámese como quiera, no tiene al Espíritu Santo si actúa así. Y esto es lo que la palabra de Dios dice. Lo que pasa es que nosotros, los hijos de Dios, nos hemos acostumbrado a maquillar muchas cosas. Y entonces, muchas veces, simplemente porque vemos un hermano que tiene un carisma o que nos parece buena gente, ya decimos, ese es un buen creyente. No, el buen creyente no es el que tenga carisma. Hay mucha gente en el mundo que no conoce a Dios, ni siquiera le interesa saber de Dios y tiene mucho carisma, pero no tienen al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, cuando está en la vida de un creyente, siempre lo mueve a la unidad, lo mueve a la preservación de la iglesia y al cuidado de las almas, nunca a la división. Cuando alguien divide, ese no ama, porque ese está destruyendo el cuerpo. Por lo tanto, tampoco está siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando alguien habla mal de otro y causa divisiones y conflictos entre los hermanos, esa persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, puede ser que un día un creyente haya hablado mal de alguien, porque eso a todos nos pasa. Dice la palabra de Dios que nosotros todos en algún momento hemos hablado mal de alguien. Y eso es cierto, pero no causamos divisiones, ni es nuestra idea dividir y maltratar la iglesia. Puede ser que usted y yo nos hayamos equivocado un día, hayamos hablado de algo o hayamos dicho algo incorrecto y hayamos causado un problema. Mas, sin embargo, el que tiene el Espíritu Santo de Dios sabe reconocer, esto es muy importante, sabe reconocer su error, hermano, y pide perdón y restaura la situación y cambia de forma de actuar. Simplemente fue un error, porque como seres humanos nos equivocamos. Pero el que no tiene el Espíritu Santo persevera en su error y justifica lo que hace, aunque sea malo. Hermano, por eso es tan importante que nosotros realmente conozcamos la Escritura. La Escritura es muy clara, realmente en señalar quién tiene al Espíritu Santo de Dios o quién está siendo guiado por el Espíritu Santo y quién no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Si alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, esa persona va a buscar la unidad de la iglesia, va a buscar levantar la obra del Señor sin buscar levantar su propio nombre o su ego. Simplemente esa persona va a servir a Dios con amor y va a trabajar en favor de la obra del Señor, sabiendo que de Dios va a recibir su recompensa. Pero el que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, esas son las personas que causan conflictos en las iglesias y causan divisiones. Así que, si usted es una persona que lo que busca es levantar la iglesia y busca la unidad de la iglesia, hermano, y se esfuerza porque la obra del Señor cada día esté mejor, sin duda usted es un creyente que tiene al Espíritu Santo de Dios, porque usted ama lo que Dios ama. Pero si usted es una persona que lo que causa es divisiones, lo que causa es problemas, entonces usted no tiene al Espíritu Santo de Dios. Y hoy sería un buen día, hermano, para que usted le diga: Señor, yo quiero tener tu Espíritu Santo. Te pido perdón por mis malas actitudes, pero yo quiero ser un hijo verdadero tuyo y te entrego todo mi corazón para que tú me cambies. Y tú vas a ser cambiado en este día. Hermano, todos nos equivocamos en la vida, pero no podemos permanecer en los errores. Esto solo nos lleva a la muerte y a la destrucción y a la pérdida, sin duda, en la obra de Cristo Jesús. Hermano, estamos en tiempos donde necesitamos esforzarnos, trabajar fuertemente para salvar las almas, porque los tiempos son cortos y necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y quizá usted que me esté escuchando, usted sabe que no se está dejando guiar por el Espíritu, pero pídale perdón al Señor y dígale: Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo me guíe de ahora en adelante y haga lo que Dios le dice que haga. No haga lo que su carne o sus impulsos o el orgullo le están dictando que hacer, porque este camino solo dolor le va a traer a su vida.
Así que volvamos al Señor en este día, volvamos al Señor en este día lunes y comencemos esta semana diciendo al Espíritu Santo, guía mi vida y ayúdame a ser un canal de bendición para la iglesia en donde estoy y para la gente que hay a mi alrededor. Que Dios les bendiga.